palabra del Señor. Mira, es más, así como está, hermano, así como está, antes de que vayas al 40, antes de que vayas a la Biblia. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es adorar a Dios. Es una bendición el poder tener la oportunidad de adorar a Dios. Yo sé que Dios hoy, hermanos, tiene una bendición para su pueblo. Yo sé que Dios tiene una bendición para su pueblo. Yo sé que Dios tiene una bendición para su pueblo. Yo sé que Dios, hermanos, te va a bendecir en su nombre. Y qué privilegio es poder estar, hermanos, en la casa de Dios. Yo puedo percibir, hermanos, mira, que hay alguien a quien Dios hoy va a restaurar. Hay alguien a quien Dios hoy va a sanar, hermanos, de algo, de algo. Hay alguien a quien Dios va a hacer libre de ciertas áreas en su vida que Dios le ha estado pidiendo y no ha podido vencer. Porque la gloria de Dios fluirá sobre todo corazón sensible al mover de la voz del Espíritu Santo. Hoy Dios te va a hablar a ti, me va a hablar a mí, hermanos. Porque se puede percibir el mover del Espíritu Santo aquí con nosotros. Mira, toma tu Biblia, pero antes de que la abras, no la abras, solamente tómala. Quiero hacer algo que siento de parte del Señor. Porque a veces tomamos la palabra de Dios, hermanos, sin meditar en lo que estamos a punto de hacer. Pero toma tu Biblia, por favor, ahí en tu mano. Y antes de abrirla, cierra tus ojos y con tus manos sobre la Biblia, con tus manos sobre la Biblia, dile al Espíritu Santo de Dios, solamente dile: Señor, habla mi corazón, Señor. He venido con gran necesidad de tu palabra en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Pongo en tus manos mi vida, Señor, y la vida de toda mi familia, para que por medio de tu palabra Cristo pueda ser formado en nosotros y podamos ser una familia consagrada para ti. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Hay algo poderoso, hermanos, en la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 40 y vamos a ir al versículo 13. Éxodo capítulo 40 y vamos a ir al versículo 13. Y cuando lo tengas, con un fuerte amén me lo haces notorio. Y vamos a retener el título del mensaje, hermanos: familias consagradas para Dios. En esta porción es formando a Cristo en el creyente. Éxodo capítulo 40 versículo 13 dice la palabra del Señor, y le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al hermoso Espíritu Santo. Y dice así: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Wow. Vamos a, ahí puedes tomar tu asiento. ¿De dónde estás? Toma tu asiento. Hay algo poderoso, hermanos, en ese texto que acabamos de leer, que quisiera dejar con ustedes hoy, hermanos. Mira, y esto es el aspecto de la consagración. Está hablando de la consagración. Está diciendo: y harás vestir a Aarón. O sea, Dios envía a su siervo y le da estas órdenes. Le dice: y harás vestir a Aarón de las vestiduras sagradas.
y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y hay algo poderoso aquí en este texto, hermanos, que vamos a estar analizando. Quisiera dejar con ustedes este texto hoy, mira, y esto es el aspecto de la consagración. El significado de la consagración, hermanos, es apartar o dedicar algo o a alguien como reservado para los propósitos de Dios. Cuando Dios aparta a un hombre o una mujer, es con un sentido donde, hermano, es con un sentido donde Dios está diciendo a la persona: a partir de hoy, en otras palabras, cuando una persona es consagrada para Dios, esto es lo que Dios le está diciendo a la persona. Le está diciendo: a partir de hoy, tú eres el instrumento que yo tomaré en mis manos, y por medio de ti manifestaré mi poder para rescatar, para salvar y para bendecir a la humanidad. Mira qué poderoso. Cuando tú te determinas y le dices a Dios: Señor, yo me consagro para ti. Esto es lo que Dios te está diciendo. En esta posición te está poniendo, te está diciendo: a partir de hoy, desde esta decisión que tú has tomado, hoy tú comienzas una vida nueva. Hoy tú en mis manos tú serás el instrumento que por medio de ti yo manifestaré mi poder para rescatar, salvar y bendecir a la humanidad. Yo no sé a quién Dios hoy le esté hablando, pero yo necesito hablar con alguien que hoy va a tomar esta palabra del Señor. El llamado a la consagración, hermanos, es para todo aquel, no importa qué tan ancianito seas, no importa qué tan jovencito seas, pero el llamado de Dios a la consagración es para todo aquel que ha entendido que tú fuiste llamado con un propósito divino. Y la semana pasada hablamos, hermanos, acerca del propósito divino en tu vida. ¿Por qué tú naciste? ¿Cuál es el propósito de tu nacimiento? ¿Cuál es ese propósito por el cual tú viniste a este mundo? Hablamos de eso. Algo que necesitamos tener muy en cuenta es que no, hermanos, es que no puede haber consagración en un hombre o en una mujer si la persona no entiende las asignaciones tan poderosas que Dios le ha otorgado. Mira, Noé, hermanos, fue un hombre llamado a vivir una vida consagrada para Dios. Josué fue un hombre consagrado para Dios. Ruth fue una mujer consagrada para Dios. Y yo quisiera, hermanos, que mira, no importa quién esté a tu lado, mira el que está a tu lado y hermanos, y tú verás a alguien que tiene una asignación poderosa que Dios le ha otorgado. No importa si a un lado tú estás un jovencito, una jovencita, un anciano, no importa, hermanos, al que está a tu lado, hermanos, ¿verdad? Ha sido llamado con una asignación poderosa de parte de Dios que Dios le ha otorgado. Que no queramos recibir esa, hermanos, esa asignación es otra cosa, pero fuimos llamados, asignados para algo poderoso. ¿Y cuál es esta asignación o este llamado que Dios nos hace? Bueno, hermanos, somos llamados a vivir una vida consagrada para Dios. En este sentido, Dios ahora está diciendo: yo seleccioné una familia. Y por eso es que la consagración es vital. Porque el día que la consagración entra en tu vida, hay tres cosas que Dios las toma inmediatamente. Él lo hizo con Noé y su familia. Él lo hizo con Aarón y su familia. Y Él lo hizo, hermanos, con muchos otros profetas. Lo primero que Dios toma en la consagración es tu corazón. Es lo primero que Él toma para sí. ¿Cuántos dicen amén? Una persona no puede estar consagrada a Dios si Dios no tiene tu corazón. El propósito de Dios tomar tu corazón es que Dios pueda tomar
control de tus decisiones, que tú le cedas todos tus derechos a Dios, porque Dios no va a hacer algo poderoso en tu vida. Si tú, hermano, no va a ser algo poderoso en tu familia, en tu vida y en tu familia, si no le cedes el control de tus decisiones. Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia, en tu vida personal, pero tú necesitas cederle a Él tus derechos, tus decisiones, porque la mayoría de las veces nuestras decisiones no son buenas, porque son humanamente, y los humanos fallamos, nos equivocamos, y es por eso que tenemos que cederle a Él nuestras decisiones. Cuando se habla de que lo primero, hermanos, cuando se habla de que le permitas a Dios tomar tu corazón, lo que esto significa es de que a partir de ese momento, aquellas cosas que antes te dominaban a ti y hermanos, y te desconectaban del llamado de Dios, ya no te van a dominar más. Aquellas cosas que antes te atraían, ahora ya no te van a atraer, hermanos. Aquellas cosas que te atraían, hermanos, y que te desviaban de la voluntad de Dios, ya no te van a atraer más. Esas tentaciones, vicios, hábitos que te atraían, por muy cristianos que somos, todos tenemos tentaciones, hábitos que a Dios no le agradan. Tenemos costumbres, mi amado hermano, muchas de las veces por complacer a los que nos rodean, por no querer quedar mal con los amigos, con las amigas, con los hermanos, con cualquier persona. Pero hay veces que tomamos decisiones, hermanos, que nos desvían, tentaciones. Pero cuando tú le entregas tus decisiones a Dios, créemelo, que esas tentaciones ya no van a llegar. Ya no te va a controlar a ti ninguna tentación, ya no te va a controlar ningún hábito, ya no te va a controlar nada que antes te controlaba y te detenía, te estancaba de buscar a Dios. Escucha esto, iglesia, porque esto es bien importante. Lo que yo he aprendido a través de la palabra, hermanos, que de la palabra es que la consagración lo que hace es que no solamente toma tu corazón para, hermanos, no solamente toma tu corazón para Él, sino que a través de la consagración, de tu consagración a Dios, también el Señor toma a tu familia, a tus hijos, a tu casa. Esto es bíblico. Mira, primeramente vemos en Éxodo capítulo 40 versículo 13 que Dios dice: y harás vestiduras a Aarón, las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Pero luego en el versículo 14, mira lo que dice. En el versículo 14 dice: después, esto es después de que el varón, el hombre, se consagró para Dios. Esto no sucedió antes, sino después que el varón se consagró para Dios. Dice: después harás que se acerquen sus hijos. Mira, ahí ya comenzó la familia. Ya comenzó el llamado a la familia de un hombre que se consagró para Dios. Porque dice: después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás las túnicas. Versículo 15 dice: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Mira, aquí está hablando de un padre que se consagró a Dios. Después Dios llama a sus hijos, a su casa, a su familia, y hace una promesa que esa unción que está no solamente sobre el padre, pero que también caerá sobre los hijos, y que los hijos le pasarán esa unción a sus descendencias. Eso es lo que pasa cuando una familia se consagra su corazón a Dios. Hermanos, Dios no miente, Dios te promete y Él cumple. Él dice: conságrate a mí y tú verás que tu familia será consagrada. Tú verás que tus nietos son consagrados. Tú verás que generación tras generación tras generación serán consagradas para mí. Pero todo comienza por la cabeza del hogar. Todo comienza por ahí.
Y la semana pasada ya hablamos de esto, hermanos, que comienza por mamá, por papá. Lo que yo veo aquí, hermanos, es que cuando tú te consagras para Dios, Él, o sea, Dios, Él se encarga de consagrar a tus hijos, a tus generaciones. Hay alguien que Dios, hermanos, le va a levantar. Yo sé que hay alguien que Dios lo va a levantar en consagración. Yo no sé si tú lo crees, hermanos, pero mira, yo no sé si tú lo entiendes, yo no sé si tú lo crees, pero Dios lo va a hacer contigo. Lo va a hacer con tu descendencia. Dios lo va a hacer con tu familia, iglesia. Yo no sé a quién Dios le esté hablando aquí, yo no sé a qué corazón Dios esté tocando ahorita, pero lo que Dios te está prometiendo es que te está poniendo el ejemplo de un hombre que fue, hermanos, que se entregó, que fue, ¿verdad, hermanos? Que le dio su corazón al Señor, que fue consagrado para Dios. Y ahí están luego los hijos siendo consagrados y los nietos, y ahí va toda la descendencia. Yo quiero decirte, iglesia, escuche esto, iglesia. Mira, yo he visto como mucha gente, yo he visto al pasar de los años, al pasar de estos ya 24, yo no sé, 24, ya van para 25 años que tengo que tenemos ya en el Señor. Y yo he visto, hermanos, como mucha gente ha cruzado por etapas o por niveles de unción. Fíjate lo que estoy diciendo. Etapas, niveles de unción. Pero el hecho de que tú hayas pasado por un nivel de unción no quiere decir que tú te has consagrado a Dios. Dios muchas veces le da una probada de unción a las personas para que entiendan el poder de Dios, para que entendamos el poder que Dios tiene para usarnos. Dios a veces nos usa dándonos unción, dándole a las personas unción, dándole a su pueblo, a su iglesia unción poderosa, para que tú entiendas que el poder viene de Dios. Pero Dios te está dando unción para darte una oportunidad de que tú no te quedes ahí, de que tú busques la consagración, para que esa unción se mantenga, para que esa unción no se vaya, para que esa unción no se venga para abajo. Entonces puede haber personas con unción, pero sin consagración, sí. Pero una unción sin consagración no dura mucho. No dura mucho. Entonces, porque la consagración, hermanos, es la razón por la cual se puede mantener una unción. Y hasta que tu consagración no sea sólida, no importa que tú seas la mujer que más oras, no importa que tú seas el hombre que más oras, lo que tú tienes que entender es que hay actitudes, hay hábitos que estorban tus oraciones. Hay actitudes que estorban tu relación con Dios. Tú puedes ser una persona que constantemente te la pasas orando, que te la pasas clamando a Dios, pero si tú no cuidas, si tú no permites que Cristo sea formado en tu vida, si tú no le permites, si tú no le cedes a Dios tus derechos, déjame decirte que esas oraciones tienen estorbo. Hay potestades que tienen el derecho de atrapar esas bendiciones y no dejar que esas bendiciones lleguen a ningún lugar. Aún hay un versículo, hermanos, donde habla acerca de los esposos tratando bien a sus esposas, para que tus oraciones no tengan estorbo. Dice tratar bien a tu esposa, tratarla con delicadez, para que tus oraciones no tengan estorbo. Fíjate, hermanos, si la palabra de Dios nos está diciendo que si no tratamos bien a nuestras esposas, nuestras oraciones tienen estorbo, ¿cuánto más cuando nosotros no le obedecemos a Dios? Entonces, hermano, mira, hay personas, y es bueno, no estoy diciendo que es malo,
Pero hay personas que se jactan diciendo: yo soy una mujer de oración, yo soy un hombre de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero ¿te has consagrado a Dios? ¿Estás consagrado a Dios? Entonces, es por esta razón, hermanos, que antes de hablar de la familia consagrada a Dios, es necesario hablar un poco sobre el carácter del cristiano. Vivir una vida santa, vivir una vida conforme a la imagen de Dios. Porque si nosotros aprendemos los principios de una familia bíblica, no nos va a ayudar, a lo menos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Porque mira, nosotros podemos tener mucha sabiduría, hermanos. Podemos entender muy bien las bases bíblicas de una familia consagrada. Podemos entenderlo muy bien. Pero de nada nos va a servir entenderlo si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, de nada nos serviría si no le permitimos a Cristo obrar en nosotros. Y el problema más grande, hermanos, en la iglesia siempre ha sido la falta de carácter conforme el carácter de Cristo en medio de su pueblo. Este ha sido el problema más grande en la iglesia de Cristo. ¿Por qué la mayoría de la gente, aunque ama a Dios, aunque amamos a Dios, estamos para servir a Dios, aunque leemos la Biblia, oramos, pero porque muchas veces no tenemos la vida que quisiéramos tener, la vida cristiana que la Biblia muchas veces nos promete? ¿Por qué? Porque para poder permitirle al Espíritu Santo que forme a Cristo en nosotros, es necesario consagrarnos para Dios. Es necesaria una entrega total. Entonces mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Mira lo que Pablo dice: hijitos míos. ¿A quién está hablando? ¿A los inconversos? A los hijos. Mira, Pablo le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Wow. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? ¿Qué es el mensaje que Pablo está lanzando aquí? El mensaje es formar a Cristo en ti, formar a Cristo en mí. Es una exhortación, un deseo de Pablo para los creyentes, hermanos de Gálatas, para los creyentes gálatas. Y lo que él desea, hermanos, de estos creyentes es que Cristo sea formado en ellos, que Cristo sea evidente en la vida del creyente, que Cristo se manifieste en la vida del creyente. Y eso es lo que Dios desea en nosotros. Eso es lo que Dios desea ver en nosotros, mi amado hermano. Él desea ver en el creyente que Cristo sea formado en nosotros, en su iglesia, que Cristo sea evidente, que la gente pueda ver esa evidencia de Cristo, hermano, Cristo en nosotros, que Cristo se manifieste, hermanos, en la vida del creyente. Y hoy en día, hermanos, mis hermanos, necesitamos enfocarnos en esa gran realidad. Porque si usted, hermanos, es creyente, que creo que todos somos creyentes, si usted es un creyente en Cristo Jesús, eso significa que Cristo vive en usted, que Cristo vive en mí. Eso significa que Cristo habita en tu corazón y que Cristo habita en mi corazón. Cristo se ha unido a tu espíritu. Eso significa que Cristo se ha unido a tu espíritu y nos hemos unido al espíritu de Él.
Por lo tanto, Cristo es real en nosotros. La pregunta es, ¿por qué es que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, él desea que Cristo sea formado en ellos? Si Cristo es real en nosotros, somos cristianos, somos creyentes, Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. Si el Espíritu de Dios está en nosotros y está unido con el de nosotros, hermanos, entonces la pregunta es, ¿por qué es que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice que él desea que Cristo sea formado en ellos? Y antes de contestar esta pregunta, es necesario abrir nuestros ojos a esta gran realidad. El problema es que hay una gran cantidad de creyentes en las iglesias locales sin la formación de Cristo en nosotros. Esa es la realidad. Conforme a la palabra de Dios, Gálatas 4:19, ahí dice que eran hijos, eran creyentes, cristianos, pero Cristo no estaba formado en ellos. La pregunta es, ¿qué es lo que interviene? ¿Qué es lo que evita que Cristo sea formado en ti y en mí? Hay algo que estorba, hay algo que evita. Por mucho que vengamos a las reuniones aquí como hoy, por mucho que leamos la palabra de Dios, por mucho que escuchemos sermón tras sermón tras sermón, por mucho que oremos, esto nos está indicando que hay algo que está interviniendo, algo que está estorbando, algo que no permite que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Del versículo 12 en adelante, aquí en Gálatas 4. Pero no te voy a decir que vayas ahí, pero te lo voy a explicar un poquito solamente. Ahí nos explica un poco, empezando el versículo 12 en adelante. Explica, hermanos, que al principio todos recibieron la palabra de Dios con gran gozo. Que todos los Gálatas, cuando Pablo fue y les hablaba de la palabra, les daba la doctrina, que los Gálatas recibían esa doctrina con gozo, se gozaban y tenían entusiasmo y todo estaba bien. Pero después en el versículo 15 dice, mira lo que dice en el versículo 15, Gálatas capítulo 4 versículo 15. Les hace una pregunta a Pablo. Al pasar el tiempo, algo sucedió. Así como tú y yo, hermanos, cuando venimos a Cristo por primera vez, estamos gozosos. Recibimos la palabra de Dios con entusiasmo, danzamos y decimos gloria a Dios, aleluya. Te vas gozoso a la casa, quieres predicarle a todo mundo, quieres traerte a todo mundo a la iglesia. Pero a través del tiempo algo sucede. Algo sucede. Y aquí en el versículo 15 Pablo les hace una pregunta. Les dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio, en otras palabras, porque yo les voy a recordar algo, le está diciendo. Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Porque en aquel tiempo ellos sabían que Pablo tenía una enfermedad en sus ojos. Ellos sabían que Pablo iba, les predicaba la palabra, los estaba haciendo sus discípulos, pero Pablo tenía una enfermedad en sus ojos. Y lo amaban tanto a Pablo, que es lo que está diciendo. Ustedes recibían la palabra con gozo, con regocijo, la aceptaban, la recibieron. Y me amaban tanto que si ustedes pudieran haberlo hecho, lo hubieran hecho. Si ustedes hubieran podido sacar sus ojos para dármelos a mí, me los hubieran dado. Así es cuanto estos amaban a Pablo por la palabra que él les llevaba. Pero luego pero fíjate lo que pasa en el versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Mira lo que pasó.
Pablo le dice, porque les voy a dar testimonio de lo que pasó hace tiempo. Le está diciendo, les voy a recordar cuánto ustedes me amaban. Que si pudieran, si hubieran sacado sus ojos para dármelos. Y luego en el versículo 16 dice, y ahora yo soy su enemigo. Y ahora ustedes se han convertido en mis enemigos. Y fíjate por la razón. Dice, y por hablarles con la verdad. Wow. Se parece a lo que estamos viviendo hoy en día. Mientras el pastor le da por el lado de la gente, sí, mi hermano, usted es tremendo, hermana, es ungida de Jehová, todo bien, pero hacen algo malo y les dicen la verdad. Te quieren sacar los ojos. Te quieren sacar los ojos ya. ¿Verdad? Te aman mientras tú les des por su lado. Pero vete en contra, o sea, no en contra, sino háblales con la verdad. Que cuando estén fallando le dices, mi hermano, lo amo mucho en el Señor, mi hermana, la amo mucho en el Señor, la aprecio mucho, lo aprecio mucho, hermano, pero yo te voy a decir la verdad conforme a la palabra de Dios. Usted está mal, usted necesita cambiar su vida, usted necesita arrepentirse. Nomás diles eso y te van a odiar. Y te van a odiar. Se van a enojar, te van a odiar. Y es lo que Pablo le está diciendo. Me amaban tanto y ahora me he hecho su enemigo. Ahora ustedes se han venido en contra de mí. Si notan en el versículo 19, empieza con describir un dolor que él tiene. Y lo describe como un dolor, hermanos, lo empieza a describir como un dolor que él tiene, un dolor de parto. Una pregunta, hermanos, ¿por qué fue que los hermanos Gálatas o los creyentes Gálatas estaban causando a Pablo ese dolor? ¿Por qué? Si notan el versículo 16, Pablo pregunta y dice esto: ¿resulta que ahora me he hecho su enemigo por decirles la verdad? Pablo estaba diciendo que estos creyentes se hicieron enemigos de Pablo, se opusieron a Pablo, se levantaron en contra de Pablo. ¿Por qué se pusieron en contra de Pablo? Lo dice muy claro aquí, porque les estaba diciendo la verdad. ¿Cuál era el problema de estos Gálatas? Gálatas capítulo 1 versículo 6 nos da un poquito de luz. Ahí es donde comienza desde ahí, hermanos, todo el libro de Gálatas habla de, mira, pero Gálatas 1:6, para entender el problema. Y manténganse conmigo, hermanos, porque vamos a algo aquí. Gálatas 1:6 dice: estoy asombrado de tan pronto que se estén apartando de los que llamó. Mira, vamos a leerlo ahí. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Bueno, déjenme leerlos aquí. Ahí dice, hermanos: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Wow. ¿Ven por qué los creyentes de Gálatas se levantaron en contra de Pablo? Porque llegó un punto en su caminar con Cristo que ellos empezaron a querer servir a Dios, pero a su manera, ya no a la manera de Dios, a su manera, conforme a ellos les convenía. Es un retrato de lo que vivimos hoy en día. Hoy en día, hermanos, tú no necesitas investigar que la gente le está sirviendo a Dios a su manera, sino que ellos mismos te lo dicen. Bueno, pues yo le sirvo a Dios, pero a mi manera. Ellos mismos te lo dicen. Y los que no quieren decir eso, no lo dicen, pero lo demuestran, porque hacen las cosas a su manera. Entonces, esta fue la causa de que se levantaron en contra de Pablo. A Pablo le dolió esto, porque Pablo invirtió tiempo, invirtió allí mucho tiempo con los Gálatas, los instruyó, fueron sus bebitos. Los Gálatas eran personas inconversas, no tenían a Dios, no tenían nada en su vida. Él, hermano, los trajo, los alimentó, como por esto dice que dolores de parto, porque para Pablo eran sus bebés.
Él los alimentó, por decirlo así, espiritualmente hablando. Él los mamantó, espiritualmente hablando. Hermanos, les dio de comer, los alimentó, los vio crecer, los vio cómo se fortalecieron, los vio, hermanos, cómo ya estaban firmes, porque Él no se fue de allí hasta que los dejó firmes, según Pablo. Pero luego al poco tiempo regresa y ya no están bien en la doctrina. Ya cada quien empezó a servir a Dios a como cada quien le placía. Y por eso es que Él le dice: me duele ver, me duele como dolor de parto. Ahora, más que nada las mujeres deben de saber cuánto dolor es eso. Pero Él lo escribe, hermanos, como un dolor de parto. Ahora mira, ¿qué es lo que a veces nos detiene de que Cristo no sea formado en nosotros? Porque Pablo, hermanos, el deseo de él, hermanos, ¿verdad? Lo dice aquí, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el deseo de Pablo, de que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el deseo de Dios. Y mira, quiero solamente ir a un versículo, hermanos, que quizás tú dirás: pero ¿qué tiene que ver este versículo con lo que está hablando ahorita? Pero mira, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13, es Jesucristo hablando, hermanos. ¿Verdad? Es cuando Jesucristo está en el monte, las bienaventuranzas. Y Mateo 5:13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Fíjate lo que dice: no sirve más para nada. Sigue siendo sal, pero dice, en otras palabras, hay características en la sal, hay cosas en la sal que lo hacen ser sal. Si tú le quitas esos condimentos, si tú le quitas esas características que tiene la sal, entonces dice, aquí lo que está diciendo el Señor es: aunque se vea como sal, aunque se mire igual a la sal, pero ya no es sal, ya no sirve para nada, sino que para ser echada fuera y aullada por los hombres. Este texto, hermanos, debe interpretarse dentro del capítulo entero, porque mucha gente que predica de aquí, y la predicación es que si nosotros somos la sal, nosotros somos los que le damos ese sabor a la vida cristiana, que le damos ese sabor exquisito. Pero no tiene nada que ver con esto. Sino que este texto, hermanos, debe interpretarse dentro del capítulo entero. Tenemos que ver el contexto, o sea, el contexto. ¿Cuál es el contexto de esto? Básicamente, hermanos, lo que el Señor está diciendo es: la sal tiene ciertas propiedades, ciertas características que la sal tiene. Si quitamos esas características, no más tiene sal. O sea, no es sal. Se le quita el valor a la sal. Y lo que Él está diciendo es que hay características del verdadero discípulo de Cristo. Si esas características no se encuentran en nuestra vida, si esas características no se encuentran creciendo en nuestra vida, desarrollándose, es muy posible que no seamos creyentes. Porque si debe haber características de Cristo en nosotros, y nosotros no vemos esas características, no vemos ese crecimiento, ese desarrollo de las características de Cristo en nosotros, es muy posible que no seamos creyentes. Pero a la vez, también la palabra lo que nos está enseñando, lo que le está enseñando a la iglesia, es que si nosotros de verdad queremos ser sal, si verdaderamente queremos ser una influencia para cambiar para bien al mundo que nos rodea, entonces necesitamos estas características. ¿Y cuáles son las características de la sal? Cuando nos vamos al contexto,
donde nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos la sal, es Mateo 5:13. Pero cuando nos vamos y regresamos hasta el versículo 3, ahí empieza a descifrar esto. Primeramente dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Esta es una característica que él dice que la sal tiene. O sea, cuando lo ponemos en lo espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es eso? Que si tú eres pobre, que si no tienes ni un 5, que tengas pennies en tu bolsa, no tienes nada, que wow, bienaventurado. No, no quiere decir eso. No quiere decir eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso está hablando de dependencia total de Dios. Si tú dependes el 100% de Dios, eres bienaventurado, eres bien bendecido, eres feliz. Porque hay gente, hermanos, que Dios los bendice tanto que ya no dependen de Dios. Yo no necesito de Dios, yo puedo, yo tengo compañías, yo tengo esto, ya no dependemos de Dios. Ya somos independientes. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Esas son las personas, hermanos, que no importa cuánto tengan o cuánto no tengan, ellos dependen, hermanos, su dependencia total está en Dios. Luego en el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran. Ahí cuando está hablando es: bendecidos serán aquellos que se quebrantan delante de mí. Donde hay quebrantamiento. Quebrantamiento, ¿por qué? No solamente sobre el pecado o por causa del pecado, sino que se quebrantan con el propio pecado que nosotros cometemos. Nos quebrantamos, nos arrepentimos y nos duele. Dice: bienaventurados los que lloran, los que tienen un corazón quebrantado delante de su Señor. Versículo 5, hermano. O sea, estos son los que tenemos un corazón sensible al pecado y caminamos en quebrantamiento y en arrepentimiento. Luego en el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos. Es una persona, hermanos, que confía y se apoya en Dios y sus promesas. Bienaventurados los mansos. Son aquellas personas que no importa la situación que tú estés atravesando, que tú siempre vas a confrontar cada situación conforme a la voluntad de Dios. Porque todo depende cómo tú confrontas las situaciones que enfrentas. Hermanos, hay personas cristianas, hermanos, que enfrentan una situación difícil y se enojan, se molestan, se enojan con todo el mundo porque le está pasando eso, porque me lastimaron, porque me vieron mal, hermanos, y andan mal con todos. Pero bienaventurados son, hermanos, los mansos. Es una persona que confía en que Dios tiene control de todas las cosas. No importa qué tan mala esté mi situación, no importa que esté atravesando un desierto ahorita, Dios está en control de mi vida. No importa que vengan tempestades a mi hogar, que las olas, que las tempestades golpeen mi hogar y parezca que mi hogar se está hundiendo. Yo confío en Dios. Él tiene control de esta situación. Él tiene control. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de carácter, del carácter del cristiano. Aquí estamos hablando, hermanos, de lo que Pablo, el deseo de Pablo, que les dice: hijitos, les empieza a decir, hermanos, y con un dolor grande les empieza a decir a los Gálatas, ¿verdad? Cuando los encuentra que ya están bien desordenados, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Pablo estará allí, hermanos, diciéndoles y amonestándolos? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muchos de ustedes dirán: pastor, ¿hasta cuándo usted va a dejar de echar pedradas? Pastor, ¿hasta cuándo usted va a dejar de ser tan gritón? Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo estaba diciendo, hermanos, que estos creyentes, ¿verdad?, se hicieron enemigos de Pablo. Se opusieron a Pablo, se levantaron en contra de Pablo, ¿verdad? Y ya explicamos el por qué se levantaron. Pablo les empieza a decir: hermanos, mira, dice: bienaventurados los mansos. Son aquellos, hermanos, que, como dije, que saben quién está en control de todas las cosas. Y quisiera, hermanos, tener más tiempo para hablar más acerca del carácter
de un cristiano, lo que debe de ser el carácter de un cristiano. Pero no me quiero meter tanto, hermanos, a esto, porque todavía necesitamos entrar en lo que es familias ya, lo que es el hombre consagrado, la mujer consagrada, los hijos consagrados. Necesitamos meternos a todo esto. Pero sí es bien importante, hermanos, antes de entrar a esto, a las familias, a empezar a hablar ya de las familias. Ahorita, hermanos, solamente hablé, hermanos, básicamente acerca de lo que es la consagración. Lo que es eso, lo que es, hermanos, permitirle a Dios que seamos formados, que Cristo sea formado en nosotros. Mira, hermanos, yo con esto quiero terminar, hermanos. Me quiero regresar a Éxodo capítulo 40, versículo 13. Y aquí Dios le pide algo. Aquí Dios da una orden. Y dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Porque ahí hay promesa. Cuando tú le dices sí al Señor, cuando tú le dices amén, Señor, yo me vestiré de esas vestiduras santas que tú me pides que me vista. Cuando tú le dices sí, Señor, yo hoy me consagro a ti, Señor. Cuando tú le dices amén a lo que Dios te está pidiendo, hay promesas. No solamente para ti, para tu hogar, pero para toda tu descendencia. Porque después sigue hablando. Después en el versículo 14, ya lo leí, pero lo voy a volver a leer porque con esto quiero terminar. Mira, el versículo 14 dice: después. Fíjate esa palabra, enfócate en esa palabra, después. Esto no sucedió hasta que Aarón le dijo amén a Dios. Hasta después que Aarón le dijo: sí, Señor, yo haré lo que tenga que hacer para que esas vestiduras que tú has escogido para mí, yo me las pueda poner. Sí, Señor, yo hoy me consagro para ti. Yo hoy dejo una vida antigua atrás. Desde este día yo voy a ser una persona que viviré en totalidad para ti. Cuando el Padre tomó esa decisión y le dijo a Dios amén, así sea, Señor, una vida entregada en totalidad a ti. Es entonces que en el versículo 14 dice la palabra de Dios: ¿después de qué? Después de que Aarón fue obediente a Dios, dice: harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Versículo 15 dice: y los ungirás. Allí está, los ungirás. Ungirlos es seleccionarlos, apartarlos también a ellos, escogerlos también a ellos. Dice: y los ungirás como ungiste a su padre. De la misma manera. Y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. No solamente Dios va, cuando tú te consagras al Señor, la promesa de Dios es no solamente que Él también va a consagrar a tus hijos, a tus hijas, pero a los hijos y las hijas de ellos, y continúa, hermanos, las generaciones. Pero cuando nosotros le decimos no a Dios, también dice la palabra de Dios en Deuteronomio, dice la palabra de Dios, que para todos aquellos que desprecian a Dios, que aborrecen a Dios, y aborrecer es, no quiere decir que tú lo odias, aborrecer es no obedecerle, aborrecer es darle la espalda. También dice que hasta la cuarta, que Él castigará y condenará hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Entonces, iglesia, Dios te está ofreciendo una oportunidad. Dios te está diciendo: mira, aquí hay dos montes, aquí está un monte, acá está otro monte. Dios te dice: este es el monte de la maldición y este es el monte de la bendición. Tú decides a cuál monte tú subes. Pero Dios te dice: pero yo te aconsejo que subas al monte de la bendición. Entonces, Dios no te está obligando
a que tú te consagres, pero te está haciendo una invitación, porque Él te está diciendo, porque una vez consagrándote, vienen todas estas bendiciones a tu vida, y te las empieza a leer desde arriba hasta abajo, todas las bendiciones. Pero si tú decides no consagrarte, no servirle a Dios, no obedecerle, darle la espalda a Dios, te dice: está bien, mijo, prepárate, porque aquí te viene una lista grande de maldiciones, de maldiciones. Y Él te dice: tú escoges cuál quieres. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él no te forza, no te obliga, pero Él te dice claramente, ¿verdad?, el monte que tú escojas, lo que viene para nosotros. Entonces, hermanos, yo con esto quiero terminar. Solamente te digo, Dios nos está llamando, iglesia, a la consagración. Mira, papá, mamá, si tú amas a tus hijos, si tus hijos están pequeños todavía, y si tú los amas, que yo creo que sí los amas, no solamente pienses en ti, piensa en ellos también. Que las decisiones que tú tomes, mucha gente dice: bueno, yo tomo la decisión que yo quiera, que al cabo soy yo y ya es todo, es mi vida, es mi cuerpo, no. Las decisiones que tú tomes como mamá y papá van a afectar también a tus hijos, a tus hijas, a tus generaciones. Porque si tú eres un papá o una mamá pasiva, si tú eres una mamá o un papá pasivos en lo espiritual, que estás muy cómodo, que no, así estoy bien, ¿qué crees? Tus hijos van a ser así, porque es el modelo que tú le estás enseñando. ¿Sabes qué, mijo? Ve a la iglesia, cómprate una Biblia. Pero ¿sabes qué? No hagas nada en la iglesia, deja que otros lo hagan. Tú siéntate, relájate, relax, listen y vete a la casa. Ese modelo lo van a seguir tus hijos y los hijos de los hijos, y así se va por generación. Pero cuando tú te consagras a Dios, tus hijos van a decir: wow, my dad is a godly man. Mi papá es un hombre de Dios. Mi mamá es una mujer de Dios. ¿Sabe lo que me motivó a mí a venir a Cristo? Yo siempre tenía la idea de que todos los cristianos eran hipócritas. Así lo tenía yo, personal. Eso es lo que yo personalmente pensaba. ¿Sabes por qué? Porque yo veía que muchas de las personas que me invitaban a ir a la iglesia, yo los vi en la calle cómo se comportaban, y muchos de ellos eran igual que yo, otros hasta peor que yo. Y en mi mente estaba: ¿para qué? Son unos hipócritas. Yo te estoy abriendo mi corazón como yo era antes, como yo pensaba antes. Pero hubo alguien que hizo que esa mentalidad empezara a cambiar. Cuando yo veía a mi papá que se metía al garage y de ahí no salía por 3-4 horas, él tendía un petatito chiquito que tenía, yo no sé cuántos sepan lo que es un petate, una alfombrita chiquita. Él solamente decía: al rato vengo, voy a hablar con papá. Se encerraba allí, oraba por 3-4 horas, hermano. Yo en mi mentalidad mundana, yo decía: ¿qué tanto hace mi papá ahí? ¿Qué tanto? Mi papá ahí postrado de rodillas, clamando a Dios. Yo sé que clamaba a Dios por sus hijos, por mí especialmente, porque yo andaba perdido, pero clamaba por tantas cosas, por el pueblo de Dios, por la iglesia de Cristo. Clamaba por tantas cosas. Se le pasaban las horas, y yo veía que mi padre vivía lo que él hablaba. Y ahí fue donde mi mentalidad cambió. Dije: no todos son hipócritas, no todos son así. Hay buenos hombres de Dios, hay buenas mujeres de Dios. Hermanos, qué hermoso es que nuestros hijos puedan decir eso de nosotros. Mi papá es un hombre de Dios, mi mamá es una guerrera, una mujer de Dios. Pero para que ellos puedan decir eso, tenemos que dar testimonio de eso. Entonces Dios nos está llamando a dar testimonio de que somos hombres y mujeres consagrados para Dios. Tus hijos te ven, tus hijos van a seguir tu ejemplo.
Hermanos, yo sé que no es fácil. No es fácil consagrar tu vida para Dios, porque se toma tiempo, se toma valentía. Hay un precio que pagar. Hay que renunciar a muchas cosas. Hay que hacer cosas que uno a veces no quiere hacer, pero que Dios nos dice, hazlas. Hay cosas que queremos hacer y Dios nos dice, no, no las hagas. O sea, se trata de morir al yo. Se trata de ya no morir yo, ya no vivir yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Se trata de renunciar a nuestra vida personal para que la vida de Cristo esté en nosotros. No es fácil, pero es muy recompensante. Hay una recompensa grande, una recompensa eterna. Entonces, yo con esto te dejo, hermanos. Mira, medite en esto. Medite en Gálatas 4:19. El deseo de Pablo es el mismo deseo de Dios. Y Él desea eso para ti y desea eso para mí. Que Cristo sea formado en nosotros. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie.